Pues son las 7, doctora. ¿Quiere que demos inicio? Sí, sí, sin problema, ya que se empiecen a conectar. Ya está en el grupo, ¿no? Está transmitiéndose en vivo en el grupo. Ok, Bueno, perfecto. hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Velvet Sánchez Saavedra. A nombre de Vasculitis Sistémicas México les damos la más cordial bienvenida. El día de hoy nos acompaña la doctora Azalia Rojas Domínguez a platicarnos un poco sobre el metotrexato. Le damos la más cordial bienvenida, doctora. Adelante, muchas gracias. Hola, Velvet. Hola a todos. Mucho gusto. Yo soy la doctora Salia Rojas, por los que no me conocen. Yo soy médico internista, soy reumatólogo y hice una alta especialidad en vasculitis sistémicas primarias en el INER. Así que platicaba con Velvet que hay muchos pacientes que están aquí en el grupo que yo conozco. Mientras yo estaba haciendo mi entrenamiento, ellos estaban acudiendo a la clínica. Así que un saludo a todos. Esperemos que pongan sus preguntas y las vamos a ir contestando con mucho gusto. Esta es metotrexato, todo lo que debes saber y no le has preguntado al reumatólogo, ¿vale? Muy bien, entonces vamos a empezar. Aquí es bien importante que ustedes sepan por qué toman metotrexato. Se sabe que en los años 60 la mortalidad por vasculitis sistémicas primarias era hasta el del 90%. Afortunadamente a ustedes les ha tocado vivir una época muy buena en donde ya hay muchos fármacos nuevos, recientes y que son efectivos para la enfermedad. Alrededor del 42% de los pacientes presentan efectos adversos al tratamiento. ¿Cuál va a ser el objetivo de estos fármacos? Controlar y limitar la enfermedad previniendo el daño progresivo, el cual ustedes saben que es irreversible en la mayoría de los casos. Por eso es que muchos pacientes se tardan en llegar a la consulta de reumatología. ¿Por qué? Porque las vasculitis sistémicas primarias son difíciles de diagnosticar. Ustedes saben, aproximadamente 10 años, de 10 a 18, hasta 18 años pasan para que el paciente sea diagnosticado con una vasculitis sistémica primaria. Afortunadamente ya ahorita ya hay como más enseñanza de estas enfermedades y poco a poco vamos diagnosticando de manera más oportuna. El objetivo también de los fármacos o de los modificadores de la enfermedad, en este caso el metotrexate, es garantizar el control de la enfermedad, o sea que la enfermedad permanezca dormida, evitar recaídas y, lo más importante, limitar el daño, ya que este daño es irreversible. Y bueno, ¿qué es el metotrexato? Es un fármaco. ¿Qué son los fármacos? Son medicamentos modificadores de la enfermedad. Este medicamento es un antimetabolito que es análogo del ácido fólico, que impide la replicación celular. Por eso tienen como ese pensamiento erróneo de que este medicamento es una quimioterapia, pero no. Las dosis que utilizan los reumatólogos nosotros son en realidad muy pequeñas. Lo máximo que llegamos a utilizar de metotrexato son 25 miligramos semanal. Las dosis que se utilizan en pacientes con cáncer son muchísimo más grandes, así que no se comparan las dosis que utilizamos nosotros a los que utilizan los pacientes con cáncer. Por eso es que no se considera una quimioterapia como tal. Eso es algo bien importante que ustedes conozcan. Y bueno, el metotrexato no solamente se utiliza en las vasculitis, sino también en otras enfermedades autoinmunes, como artritis reumatoide, el lupus eritematoso sistémico, dermatomiositis, esclerodermia, artritis psoriásica y en algunas otras enfermedades autoinmunes. ¿Cuáles van a ser los efectos del metotrexato? Los más frecuentes, los que comúnmente van a ser la náusea, la diarrea y la pérdida del apetito. El paciente comenta, después de que me tomé el medicamento, doctora, me dio mareo, náusea, vómito y no me quise levantar en todo el día. Es totalmente normal hasta que el organismo se va acostumbrando a este medicamento. El 10% de estos pacientes tienen leucopenia. ¿Qué quiere decir esto? Leucopenia, disminución de los leucocitos, lo cual puede llegar hasta cierto punto normal. Por eso nosotros siempre tenemos que estar checando eso, antes y después del tratamiento. 3% de los pacientes presentan anemia y trombocitopenia. ¿Qué es la trombocitopenia? La disminución de las plaquetas. El 15% va a presentar aumento de los niveles de las enzimas hepáticas. Por eso, ustedes notan que siempre en la valoración del reumatólogo, siempre vamos a pedir estos estudios, una biometría, una química y unas PFH. Eso es lo más importante. Antes de iniciar el medicamento, el metotrexato,
les vamos a pedir unas pruebas de funcionamiento hepático precisamente para que estos no se lleguen a aumentar, y si se llegaran a aumentar, nosotros vamos a ir modulando de manera que no produzca daño. Del 1 al 3% van a tener caída de cabello, úlceras en la boca, lo que conocen comúnmente como aftas y un rash que pueda aparecer. Este puede ir disminuyendo en cuanto el paciente mejore sus aspectos, tanto de la dieta y se acostumbre, por una manera de decirlo así. Otros síntomas que tiene el paciente son mareos, dolor de cabeza, la pérdida de peso. ¿Por qué? Porque se les va el apetito. Y cambios en el estado de ánimo. Eso es bien importante. ¿Por qué? Porque unos pacientes comentan de que a partir de que empezaron con el metotrexato, empezaron a tener cambios en el estado de ánimo y lo suspenden, lo cual es un error, ¿no? Y bueno, ¿cómo se utiliza el metotrexato? Tenemos diferentes vías, la oral y la intramuscular o subcutánea. La oral son tabletas chiquititas de 2.5 miligramos semanal. Nosotros la utilizamos de manera semanal para que no sea tóxico al organismo. Si nosotros la tomáramos de manera diaria, causaríamos daño a nivel hepático, por lo cual la dosis tiene que ser estrictamente semanal. Hay unos pacientes que se confunden y lo empiezan a tomar diario, por eso es que llegan al hospital con una hepatotoxicidad. Por eso se les insiste, hasta nosotros lo ponemos en la receta con mayúsculas o marcado, que tiene que ser semanal. Si es intramuscular o subcutáneo, en los frasquitos, como ustedes ven en la imagen, viene de 50 miligramos diluido en 2 mililitros. Y este también, obviamente, es semanal. ¿En dónde se aplica? Aquí les pongo un esquema en donde viene cómo nosotros preferimos aplicar el metotrexato. Porque a veces nos ponen metotrexato, no sé, semanal, 0.6 miligramos, y nada más se acabó. Pero le tienes que explicar al paciente en las zonas que se debe de aplicar el metotrexato, así como la insulina. La insulina también tiene un esquema que es muy parecido. Yo siempre les digo a los pacientes que hay que aplicársela en donde tengan más gordito, donde haya más grasita. Ahí. Por eso en el abdomen es donde se recomienda. Y tiene que ser en cuadrantes. Dividimos el abdomen en cuadrantes como se ve en la imagen y lo dividimos 1, 2, 3, 4 y va conforme a las manecillas del reloj. Así, para que haga un círculo. También se puede aplicar en las piernas, pero en algunos pacientes comentan que les duele más. ¿Por qué? Porque nosotros ahí tenemos menos grasa, tenemos más músculo. Así que puede ser también tanto en el abdomen, inclusive también en la nalga, que es donde hay más grasita. Así es la manera en que se debe de administrar. Y el reumatólogo es el que va a indicar la dosis exacta. Tienen que comprarse, ojo, yo siempre les digo que compren las jeringas de insulina, que tiene una aguja más pequeña que las normalmente, y es más fácil para ustedes identificar cuánto se deben de aplicar. 0.5, 0.6, 0.7, hasta 1 mililitro. ¿Y cómo se toma? Bueno, aquí hay como vi en el chat, y fue el motivo por el cual quise hacer esta plática, porque salió como muchas dudas acerca del metotrexato. Yo siempre les digo al paciente, hay que hacer prueba-error. Si cuando me las tomé con el estómago vacío me sentí terriblemente mal, entonces vamos a intentarlo con el estómago lleno. Hay pacientes que les va mucho mejor con el estómago lleno y dicen, por nada del mundo voy a tomar el metotrexato en ayunas. ¿Por qué? Porque siento que me cae demasiado pesado. Hay gente que dice, me lo tomo después de cenar y me cae bastante bien. Yo lo que les recomiendo a los pacientes es que intenten, que hagan la prueba-error. A veces cuando tienen mucha náusea, vómito y se sienten terrible, yo se los dejo los fines de semana, que son los días en que el paciente descansa, o los días que ellos prefieran. Por ejemplo, si a mí me dice el paciente, yo descanso lunes y martes, pues ese día que se tome el metotrexato, para que no esté durante la semana con dolor de cabeza, náusea, vómito, en ese tiempo que esté descansando. O si no, yo le digo que al paciente se lo tome en la noche, ya que se va a dormir, así que si a la mañana siguiente o tiene náuseas durante el transcurso de la noche, pues ya el paciente ya está dormido. Sí se ha visto cierta relación con los lácteos. Los lácteos, yo ya he comentado en otras pláticas
que los lácteos sí tienen cierto efecto inflamatorio. Y se ha visto también que en enfermedades autoinmunes sí tiene que ver. ¿Por qué creen que ustedes hay tanta intolerancia a los lácteos? ¿Por qué? Porque nosotros no estamos adaptados a tomar leche de otra especie más que nuestra leche materna. Así que si pueden evitar los lácteos, mucho mejor, ¿ok? Evitar irritantes. Hay gente que obviamente toma demasiado café. Aquí los mexicanos, no sé, en los países de Latinoamérica que casi no consumen picante, pero aquí en México la comida sin picante, uff, no la perdonan. Así que muchos pacientes pues cenan muy pesado, comen muchos irritantes, se comen unos tacos, se toman su coca y al final de cuentas el metotrexato al final, ¿verdad? Obviamente ese paciente le va a ir mucho peor y se va a sentir fatal. ¿Por qué? Porque se va a estar distendido por la grasa y por el gas que produce el refresco. Obviamente los pacientes con vasculitis se recomienda que no tomen refresco, ¿verdad? Pero hay que evitar esos alimentos lo más que se pueda. Y bueno, esta es otra pregunta que siempre cuestionan. ¿Cuándo se cambia de la vía oral a subcutánea o intramuscular? Esto es bien fácil. Cuando no hay respuesta al medicamento después de los 15 miligramos semanales tomados vía oral. Si el paciente no me está respondiendo adecuadamente con esta dosis de 15 miligramos, sí yo necesito cambiar de vía. En este caso, antes de cambiar de medicamento, voy a cambiar la vía. ¿Por qué? Porque vía intramuscular o subcutánea tiene mayor biodisponibilidad. ¿Qué quiere decir esto? Se va a absorber más el medicamento por esta vía, hasta un 15%. O cuando el paciente de plano me dice, ¿sabe qué, doctora? No aguanto las náuseas, no aguanto las ganas de vomitar, estoy súper mal en el trabajo, me siento fatal. Pues entonces sí, habría que cambiar a esta vía por beneficio del paciente. O de plano, cuando el paciente me dice, ¿sabe qué, doctora? La vía oral no es lo mío, no me lo voy a tomar. Entonces sí, vamos a cambiar a la vía intramuscular. Hay gente que se adapta, hay gente que por su trabajo, hemos tenido gente que es piloto, así que tiene que andar volando en los aeropuertos y para esas personas es más fácil transportar el metotrexato inyectable que las pastillas, con riesgo de que se pierdan y cosas así por el estilo. Así que aquí es bien importante que tengan una buena relación con el reumatólogo, que sepa y que ustedes le externen cuál sería la mejor vía. Y obviamente si no está respondiendo el paciente, pues hay que cambiarla. ¿Ahí alguien está alzando la manita? Si quieres, ahorita terminamos y vamos a contestar todas las dudas, ¿vale? Bueno, ¿qué estudios de laboratorio se van a solicitar al estar usando metotrexato? Pues como nosotros vimos, si el metotrexato en dosis altas hay que estar checando las pruebas de funcionamiento hepático porque puede llegar a ocasionar daño a este nivel, pues siempre vamos a estarle pidiendo pruebas de funcionamiento hepático a estos pacientes que toman metotrexato. Por eso, no es una receta de cocina, pero siempre se le van a pedir a los pacientes pruebas de funcionamiento hepático, más todo lo demás. Y obviamente una biometría hemática, ¿por qué? Porque hay una baja de leucocitos, de linfocitos, y estos pacientes a veces tienen anemia y hay que estarlos monitorizando a este nivel. Ahorita hay como mucha controversia con el metotrexate y la neumonitis intersticial. Hay pacientes que tienen cierta alergia y producen neumonitis, pero ahorita ya eso ya está demostrado cada vez más que no es tanto por el metotrexato. Con la eflunomida sí hay cierta relación, pero con el metotrexate no. De todas maneras, sí está descrito que al paciente sí se le debe pedir una tele de tórax cuando empiece con síntomas pulmonares. ¿Qué quiere decir esto? Que le falte el aire, que tenga tos, que me diga, doctora, yo estoy empezando a caminar y siento como que me fatigo. Les ponemos el oxímetro y si la saturación se empieza a bajar o disminuir, entonces sí, podemos pedir una tele de tórax o inclusive una tomografía. ¿Cuánto tiempo empieza a actuar el metotrexato? Ningún medicamento es mágico.
más que la prednisona. La prednisona aquí te la inyectas, aquí la empiezas a tomar y empieza a hacer efecto. Pero el metotrexato no. El metotrexato tiene un tiempo en el cual nosotros vamos a esperarnos a que haga efecto, que son de 6 a 12 semanas hasta 6 meses. Por eso ustedes no se deben desesperar. Que empiecen a la semana y me digan, ¿saben qué, doctora? Voy a dejar el medicamento porque no me hace efecto. No, porque todavía el medicamento no empieza a actuar de manera completa. Así que es bien importante, ojo, pacientes, que no se desesperen con el medicamento, poco a poco, ¿vale? ¿Y cuándo hay que suspender el metotrexato? Aquí es bien importante. El único que tiene que suspender el medicamento, el que va a ajustar las dosis, porque muchos pacientes hacen eso, ajustan el metotrexato y eso está mal. Eso no lo tienen que hacer ustedes porque puede ser peligroso. Así como ustedes están viendo que puede haber daño a nivel hepático, si ustedes aumentan la dosis del metotrexato, aumentan la dosis de otros medicamentos que son peligrosos, son peligrosos si no saben adecuarlos o administrarlos de manera bien, ¿vale? Eso es lo peligroso. Pero si el reumatólogo los está monitorizando y los está siguiendo, por eso es que no deben de suspender sus citas con el reuma. No tiene que haber este problema, pero el paciente no debe de suspender el metotrexato. ¿Por qué? Porque ahí sí la enfermedad puede empezar a activarse. Y yo le tendría, ahí vi una pregunta, más bien era un cuestionamiento de un paciente que decía que tenía mucho miedo de iniciar el metotrexato. A mí me daría más miedo que la enfermedad se me activara. ¿Por qué? Obviamente sabemos que estas enfermedades son muy graves, afectan y dañan a órgano blanco. ¿Qué quiere decir esto, órgano blanco? El hígado, el riñón, el pulmón, el corazón, esos son los órganos blancos. Y es irreversible, ¿eh? No hay vuelta para atrás. Se daña el riñón en las vasculitis y el paciente puede terminar hasta en diálisis, ¿ok? Así que no se debe de hacer eso. Ustedes no pueden modificar las dosis de los medicamentos por iniciativa propia. Tiene que ser siempre avalado por el reumatólogo. Estos medicamentos sí se tienen que suspender por dos. Estas son las dos más importantes. En pacientes que tienen algún proceso infeccioso grave, aquí estoy hablando de neumonías, cosas así por el estilo. Cuando el paciente tiene fiebre, se tiene que suspender el metotrexato. ¿Por qué? Porque el metotrexato es un inmunosupresor, así que sus defensas ahí andan y el metotrexato las está regulando. Por eso es que ustedes son más propensos a tener infecciones. Infecciones en la orina, infecciones en el pulmón, una gripita ahí, por esta razón, por el metotrexato. Y la otra es en embarazadas. Ya hemos tenido casos, desafortunadamente, que las pacientes embarazadas, mientras están tomando metotrexato, se embarazan, pero no lo deben tomar. ¿Por qué? Porque el metotrexato es un medicamento que puede producir alteraciones en el bebé. Ahorita vamos a ver más adelante, pero esas son las indicaciones más importantes, ¿vale? En la cual el reumatólogo suspende el metotrexato en ese momento. ¿Cuándo podemos disminuir las dosis? Se disminuyen las dosis cuando hay alteración de las pruebas de funcionamiento hepático o en la biometría hemática. Cuando los leucocitos están demasiado bajos, ahí sí tenemos que ir disminuyendo la dosis del metotrexato. O hay alteración en las pruebas de funcionamiento del hígado. No lo suspendemos, más bien disminuimos la dosis y vamos ahí autorregulando, ¿vale? Y cuando hay remisión de la enfermedad. ¿Qué quiere decir esto? Cuando la enfermedad se va apagando. Cuando se queda dormida, sí podemos disminuir las dosis del metotrexato, más no suspenderlas. Eso es bien importante. Muy pocos pacientes van a suspender el metotrexato de manera completa. Sí podemos ir prolongando el tiempo. Hay gente que tenemos en la consulta que lo toma cada 15 días, ¿no? 2 pastillitas. 5 miligramos, o hasta 2.5 miligramos quincenal. Y así se mantiene el paciente toda su vida y no va a pasar nada. Y la enfermedad se va a mantener dormida. ¿Por qué? Porque el metotrexato tiene un efecto que se va acumulando en el organismo. Así que esto no es mágico. El medicamento sí funciona, pero hay que estarlo tomando a las dosis adecuadas y las dosis indicadas por el reumatólogo. ¿Qué pasa si tomo metotrexato y me embarazo? Pues ahí sí, tache para la paciente,
¿Por qué? Porque sabemos que este medicamento, nosotros le decimos inclusive a las pacientes que están en edad reproductiva, con este medicamento no te puedes embarazar, ¿vale? Este medicamento puede producir malformaciones en el producto y abortos espontáneos. La naturaleza es muy sabia. Cuando el bebé trae muchas malformaciones, hay un aborto espontáneo. Por eso este medicamento, ahorita que hay en boga todo lo del aborto en Estados Unidos, ¿por qué? Porque este medicamento va a afectar a los pacientes que tienen enfermedades autoinmunes, porque el metotrexato inclusive se utiliza para inducir abortos. Obviamente, sí va a haber otras alteraciones en estas mujeres en Estados Unidos al restringir el metotrexato, pero bueno, eso ya es tema de otra plática. Si se desea el embarazo, se debe de suspender este medicamento hasta un año antes de la concepción. ¿Por qué? Porque como mencionamos, este medicamento se va acumulando en el organismo, así que no lo debemos de suspender y al mes ya me quiero embarazar. No, se tiene que decirle al reumatólogo, tiene que haber una muy buena comunicación con el reumatólogo y decirle, ¿sabe qué, doctora? Yo me planeo embarazar en 2 años. Ah, ok, perfecto. Vamos planeándolo, vamos con el ginecólogo, vamos haciéndote estudios para ver cómo estás y si todo está perfecto, vale. Obviamente la enfermedad tiene que estar en remisión, es lo que nosotros deseamos, tanto la paciente como el reumatólogo, que el paciente esté en remisión para que se embarace. ¿Por qué? Porque ciertas vasculitis sí se pueden activar mientras la paciente está embarazada. Y utilizar métodos anticonceptivos. Yo siempre les digo a los pacientes que utilicen 2, uno de barrera y otro el DIU, el dispositivo. Y pueden utilizar aparte el condón para que no haya falla, ¿vale? Pero es bien importante que no se embarace. El metotrexato debe ir acompañado del ácido fólico siempre. Yo siempre les digo a mis pacientes, van juntos pero no revueltos, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Este medicamento no debe de ir a la par del metotrexato. ¿Por qué? Porque sabemos que lo puede disminuir la eficacia del metotrexato. Así que no tiene caso que se estén tomando las 6, 7 pastillas de metotrexato y el ácido fólico el mismo día porque puede disminuir el efecto, ¿vale? Siempre tiene que ir, por ejemplo, lunes, martes y jueves, ¿no? Y sábados y domingos que se quede con el metotrexato. Yo así les digo a mis pacientes. O de lunes a viernes y descansa los fines de semana, que es cuando el día en que toma el metotrexato. Eso es bien importante porque a veces me dicen en la consulta, doctora, compré el ácido fólico, pero es el que viene para pacientes embarazadas, ¿no? El Materna y esas marcas. Y ese no me sirve porque necesitamos que sea de 5 miligramos. O el que viene combinado, ¿no? Que trae como el ejemplo, ¿no? Vitaminas, minerales, no, tiene que ser el solito, ¿vale? No tomarlo, lo que mencioné, el mismo día que el metotrexato y de 10 miligramos a la semana es más que suficiente. Porque a veces lo dejamos más tiempo porque este medicamento sí puede disminuir los efectos del metotrexato. De hecho, para eso se da, para evitar los efectos tóxicos del metotrexato. Esa es la indicación. Así que siempre tiene que ir el ácido fólico y el metotrexato, pero no el mismo día, ¿vale? ¿Cómo saber si se está haciendo efecto el metotrexato? Bueno, clínicamente el paciente lo va a decir, lo va a referir. Doctora, ya llevo 1 mes y medio, que es cuando el metotrexato ya está haciendo efecto, y ya me empiezo a sentir mucho mejor. El paciente lo va a decir, disminuyó la artritis, que la inflamación de las articulaciones. Me siento mucho mejor. Me siento como si me hubiera atropellado un tren, pero me siento súper mejor. Así que ese es un parámetro que nosotros valoramos como reumatólogos de que el medicamento está haciendo efecto. Obviamente, a la exploración física, el paciente ya no tiene inflamación articular. A los estudios de laboratorio, los reactantes de inflamación, que son la proteína C reactiva y la velocidad de sedimentación, van a disminuir también. ¿Por qué? Porque la inflamación disminuye. Las vasculitis, como su nombre lo dice, inflamación de los vasos. Disminuye también. Y en los ANCAS, aquí hay mucha discusión. Todavía no hay un consenso, todavía están en estudios, artículos que mencionan que los ANCAS no es un buen parámetro para detectar actividad de la enfermedad.
todavía está en desarrollo estos artículos, ¿vale? Así que no se vayan con la finta de que disminuyeron mis ANCAs y ya, ¿no? O aumentaron mis ANCAs y me van a aumentar la dosis del metotrexato. Eso todavía no se sabe a ciencia cierta. Así que no solamente tienen que ser los ANCAs, tienen que ser las especificidades que son el MPO y la proteinasa 3, o sea, el PR3 que mencionan ahí, ¿vale? Así que clínicamente el médico es el que va a decidir cuándo ir disminuyendo la dosis de estos medicamentos. No sé si tengan, ahora sí podemos pasar a las dudas, a las preguntas, los comentarios. Mientras voy a tomar agüita porque se me sacó la boca. Muchas gracias, doctora. Normita nos va a ir pasando algunas de las preguntas. Sí, Perfecto. mientras la doctora toma agüita, le voy leyendo. Hay unas preguntas que son muy largas, voy a intentarlas resumir un poquito. Y bueno, la primera pregunta es que ¿existe algún tiempo máximo en que se debe utilizar el medicamento y qué efectos secundarios puede tener al tomarlo por mucho tiempo? Uh-huh. Lo que mencionábamos aquí, hay gente en este chat que lleva tomando metotrexato más de 15 años, ¿no? Así que no va a pasar nada, no le tengan miedo al metotrexato. Si ustedes lo toman de esta manera, así como estamos diciendo, semanalmente, la dosis indicada por el reumatólogo, se hacen sus estudios de sangre, acuden a consulta, no debe de pasar absolutamente nada. Lo que hay que estar checando son las pruebas de funcionamiento del hígado. Eso es lo más importante. ¿Por qué? Porque ahí sí es cuando nosotros vamos a disminuir las dosis del medicamento. Pero hay pacientes que lo llevan tomando más de 20 años y no ha pasado absolutamente nada. ¿Por qué? Porque son pacientes muy estrictos en su dieta, no consumen alcohol. Eso es súper importante. El paciente no debe de consumir alcohol. ¿Por qué? Porque de por sí este medicamento se metaboliza en el hígado y ustedes toman alcohol, pues obviamente va a aumentar el riesgo de toxicidad a nivel hepático. Por eso es que le decimos a los pacientes que no tomen alcohol, ¿vale? ¿Y qué otra cosa? Algo más de los efectos. Bueno, sí preguntan con qué medicamentos de uso común en enfermedades autoinmunes tiene interacción negativa. Eso sí es importante. ¿Por qué? Porque hay ciertos medicamentos que pueden producir que el metotrexate como que se aumente más el tiempo, ¿no? De sobrevida, por así decirlo. En este caso, los anticoagulantes. La anticoagulación oral sí hay que estar checando, pero de ahí en fuera, nada, no hay ningún problema. Hay otros medicamentos en enfermedades autoinmunes, ahí sí que hay que tener cuidado, como el allopurinol y la cetioprina, esos no van a la par. Puede haber más toxicidad a nivel hepático o de la biometría hemática, puede haber alteraciones a ese nivel. Pero el metotrexato más que nada es con los anticoagulantes. Y bueno, preguntan, ya no es relacionado con medicamentos, es con antecedentes de enfermedades. Preguntan si tuvimos hepatitis A, ¿se puede tomar metotrexato? Si tuvieron o tienen enfermedad por reflujo gastroesofágico, por anemia y trombofilia. La primera sí, sin problema. Con hepatitis A no hay ningún problema. La mayoría de los mexicanos y de países latinoamericanos que nos están viendo, la mayoría vamos a tener el antecedente de hepatitis A. Recuerden que la hepatitis A es una enfermedad que se transmite por las evacuaciones contaminadas. Así que la mayoría que fuimos niños, que vivimos en pueblos, estuvimos agarrando aquí y allá, bueno, obviamente vamos a tener hepatitis A en algún momento. Muchos fuimos asintomáticos, otros se pusieron amarillos como canarios, desarrollaron hepatitis, pero no hay un daño a nivel hepático como tal. No es lo mismo hepatitis A hepatitis B o hepatitis C. La hepatitis B y la hepatitis C sí se transmiten por contacto sexual o el uso de agujas contaminadas. Ahí sí. ¿Y cuál eran las otras enfermedades? Recuérdame tantito, Norma. Sí, anemia, enfermedad por reflujo gastroesofágico y trombofilia. La anemia
Con medicamento, con tomado el hierro, a mí me encanta el Lautrin 600, aquí va el comercial. Ese medicamento me encanta porque aparte tiene vitaminas y es muy buen medicamento. Al mes el paciente ya presenta incremento de la hemoglobina. Por reflujo, ahí sí hay que tener ciertas alternativas. Aquí mencionaba, creo que Zoraida, que ella toma manzana, toma jugo de naranja. Tienen ustedes que ver eso, alternativas. Yo siento que pacientes empiezan a jugar, ¿no? Dicen, prefiero tomar un medio vaso con agua y me tomo el medicamento y listo. Otros, desayuno y después tomo el medicamento y me va mucho mejor. Cuando ya hay un reflujo muy persistente, sí ya hay que hacer ciertos estudios, en este caso una endoscopia, para ver que no tenga daño a nivel del esófago, porque ustedes toman muchos medicamentos, tienen ahí su polifarmacia, ¿no? No solamente es el metotrexato, son otros. Así que sí hay que tener mucho cuidado y no estaría de más hacerse una valoración cuando el reflujo no mejora con la dieta y no mejora con el medicamento. Sí sería indicación de hacer una endoscopia. Y la hemofilia, ahí sí, nada más hay que estar checando de manera súper mega estricta las pruebas de funcionamiento hepático. Yo preferiría aquí utilizar algún tipo de medicamento que no fuera metotrexato. Afortunadamente, como vimos en la plática, un inicio, en la introducción, ya hay otros medicamentos que se pueden utilizar en las vasculitis, afortunadamente. Aquí estamos hablando de azatioprina, micofenolato mofetilo, hasta rituximab, que es maravilloso. Aquí el problema con los biológicos es el costo, obviamente. Pero sí se puede utilizar. El metotrexato a mí me encanta. ¿Por qué? Porque es bueno, bonito y barato. Este medicamento no se puede comparar con el rituximab. La gente que utiliza rituximab y lo paga, obviamente hubiera preferido que tuviera una buena tolerancia al metotrexato, ¿no? ¿Por qué? Porque no se compara para nada. El metotrexato es el medicamento número 1 en ciertas enfermedades autoinmunes, como la artritis reumatoide. Yo prefiero el metotrexato a otros fármacos para artritis reumatoide, y en vasculitis sistémicas primarias es un excelente medicamento, por las razones que les comento. Bueno, bonito y barato. Preguntan si el ácido fólico se toma todos los días o solo el día del metotrexato. Aquí puede haber varios diferentes panoramas. Yo le pregunto al paciente si se le cae mucho el cabello. Sí se ha visto que el ácido fólico, cuando lo toman de manera diaria, disminuye la caída del cabello. Les va muy bien. O tienen aftas o ulceritas orales por el medicamento. Yo sí se los dejo de lunes a viernes y que descansen los fines de semana, el día en que toman el metotrexato. Pero gente que no tiene ningún problema, con 2 veces a la semana es más que suficiente. Los requerimientos están completos. Así aquí que hay que platicar muy bien con el reumatólogo cómo están los síntomas. Doctora, yo le quiero hacer una pregunta que teníamos aquí de las que nos publicaron. Dice que cuando toma metotrexato siente que la garganta inflamada, como un nudo, que sí es normal. ¿Qué hacer en caso de que se les olvide tomar su pastilla o la dosis de hoy? ¿Qué es lo que tiene que hacer el paciente? Yo siempre les digo a los pacientes, si se te olvidó la dosis, si por ejemplo ahorita que es martes y te la tenías que haber tomado el sábado, pues ya pasaron varios días, ¿no? Así que mejor espérate a que llegue la siguiente dosis para que no te vayas a equivocar. Ajá. Eso es lo más importante, que mejor se esperen y que tomen la dosis complementaria, la que sigue, la semana que sigue, para que no haya ese problema de que se la toman hoy y ya les toca el viernes, ¿no? Así que se puede ir acumulando la dosis y puedes llegar a ser tóxica. Por eso mejor que se esperen, no va a pasar nada. Si el paciente lleva tomando el medicamento años y se le olvida por alguna razón, no va a pasar absolutamente nada. ¿Por qué? Porque este medicamento se acumula en el organismo y tarda más o menos que de 6 semanas en que se vaya eliminando el medicamento. Así que totalmente, que se espere a la dosis que le toca la siguiente semana sin problema.
Y la otra que mencionabas, Velvet. Que siente como un nudo Okay. en la garganta, como inflamado. Aquí hay que ver, hay pacientes que me han comentado que ellos parten el metotrexato. Parten la pastilla, la muelen y se la toman con poquitita agua y para adentro. Pero eso depende mucho del paciente. Hay pacientes muy listos en los que empiezan a hacer alternativas, hacen de manera que cómo les vaya cayendo el medicamento. ¿Por qué? Porque obviamente este medicamento va a ocasionar un beneficio al paciente y no lo puede suspender, así que, o no puede pagar un biológico, ¿no? Y la manera en que cómo puede hacer, pues es ver alternativas para tomarlo de manera adecuada. Y una de esas es esa, de que lo muela finamente y que se lo tome. Obviamente sabe a rayos, pero que se tome algo antes, un juguito, para que ahí pueda amortiguar un poquito el sabor del metotrexato. Pero eso sería una alternativa. Ya cuando el reflujo es muy persistente, no mejora con el medicamento, no mejora con los antiácidos, no mejora con la dieta, sí, mejor que le hagan una endoscopia. Hay otra pregunta relacionada a medicamentos de por qué la diferencia entre usar o azatioprina o metotrexato, y hay un paciente que aquí menciona que usa los dos mezclados, que sí es correcto eso. Perdón, en algunos... asociada a esa pregunta, también pregunta la diferencia entre qué es mejor tomar metotrexato o prednisona, y creo que, pues bueno, se vincula con la que acaba de hacer. Sí, hay pacientes que no tienen una adecuada respuesta al tratamiento con el metotrexato y ya lo están tomando a dosis muy altas. Así que sí le podemos agregar algún otro medicamento. Esa combinación, yo les soy sincera, no me gusta, de metotrexato azatioprina. Yo preferiría mejor cambiar a alguno otro, ¿no? En este caso, mejor cambiar, quitar los dos y agregar micofenolato mofetilo. Esto es sin conocer al paciente, pero debemos, insisto, tenemos que saber cómo está sus analíticas, cómo está el paciente clínicamente. A lo mejor hizo una reacción al micofenolato mofetilo grave, ¿no? Que terminó en el hospital por anafilaxia. Así que obviamente no se le puede dar ciertos medicamentos. Todos los pacientes es un traje hecho a la medida. No todos los pacientes van a tomar la misma medicación. Les digo, no es una receta de cocina. Si fuera una receta de cocina, estas enfermedades serían fenomenales y cualquier médico general las pudiera tratar. De ahí la diferencia es que ustedes se deben de tratar con un especialista, de preferencia con alguien que hizo un entrenamiento en las vasculitis, porque si ustedes se dan cuenta, ni siquiera los reumatólogos tampoco tienen un amplio conocimiento de estas enfermedades. Ya cuando los que hicimos la alta especialidad, pues obviamente tenemos más conocimiento de estas y es más fácil para nosotros identificarlas, tratarlas, etcétera, ¿vale? Así que tendríamos que ver las características de ese paciente y por qué le dejaron esos dos medicamentos. Ahí lo que tendríamos que ver. De acuerdo, doctora. A mí me gustaría que aclarara algo. Conociendo un poco la dinámica de los pacientes y siendo paciente, mencionaba usted que una de las razones por las que puede considerar suspenderse el metotrexato es porque manifiestas fiebre. A mí me gustaría que lo aclarara así muy precisamente porque de repente al paciente se le hace fácil cortarse él solo los medicamentos. Esto es única y exclusivamente previa autorización del reumatólogo, ¿cierto? Claro que sí, lo mencioné. El único que puede modificar las dosis del metotrexato o suspenderla es el reumatólogo. El paciente no lo tiene que hacer. ¿Por qué? Porque a la larga se ha visto que le va peor. ¿Por qué? Porque el paciente después de un periodo largo de consumirlo, dice, pues la enfermedad ya se me fue. La enfermedad ya se acabó, la vasculitis ya no existe. Pero eso es porque el medicamento todavía sigue haciendo efecto a nivel del organismo porque se acumula, ¿no? Así que va a pasar un tiempo en el que el medicamento no lo están tomando y el paciente está asintomático. Pero de manera repentina viene la actividad de la enfermedad que es más grave. Por eso el paciente tiene que estar tomando su medicación. ¿Por qué?
porque cada que viene una crisis, una actividad de la vasculitis, a los reumatólogos nos tiemblan las piernas. ¿Por qué? Porque sabemos que es actividad de la enfermedad que puede ocasionar daño a órgano blanco. Pacientes que terminan en diálisis y ya no se recupera el riñón. Empieza la actividad de la enfermedad y no hay manera de pararla. Por eso es bien importante que no suspendan su medicamento ni bajen las dosis a como ellos les da a entender, ¿no? Eso está mal que lo hagan. Eso no es correcto. Muchas gracias, doctora. Pregunta alguien más que si el metrotexato provoca aumento de peso. En realidad no se ha visto que produzca este efecto. Más bien la prednisona, que va a veces acompañada con el metotrexato, que decían ahí que cuál preferiría, en realidad pues las dos van a hacer sinergia, ¿no? Los dos medicamentos van a la par cuando hay actividad de la enfermedad, porque actúan de manera diferente. Lo que queremos es que se apague la enfermedad y el metotrexato va a ser un poquito más lento y la prednisona va a actuar de manera más rápida. Pero no es que yo prefiera un medicamento al otro, los dos van a la par. Pero el metotrexato es el único que va a mantener a la enfermedad dormida, la prednisona no. La prednisona no es un inmunosupresor. Ahí, ojo ahí. La prednisona va a disminuir la inflamación, pero no va a mantener la enfermedad dormida. ¿Y qué es lo que quiere el metotrexato? ¿Qué es lo que quiere el paciente y el reumatólogo? Que la enfermedad esté dormida el tiempo posible, el mayor tiempo posible, ¿vale? Así que no es que yo prefiera uno u otro, ¿vale? Muchas gracias. Normita, ¿tú tienes alguna pregunta más? De ahí del chat Tienes cerrado el micrófono, Norma. de Facebook o... Perdón, ya hasta acabé la pregunta, ¿ves? Es una pregunta muy específica, es un caso y menciona que toma prednisona 5 miligramos, tiene infección urinaria recurrente y dice, no me puso metotrexato, me puso antibióticos Bactrim permanente junto con prednisona. Pero en realidad no sé si lo que quiere preguntarle es si está bien el tratamiento o no, y son así muy ya específicas de su tratamiento. Hay quien pregunta que si es mejor ese medicamento, que no lo toman, pero si es mejor para su padecimiento. Creo que pues eso solo los especialistas podrían autorizarles o decirles que sea mejor, ¿no? Entonces, no veo alguna otra que sea así como... A ver, aquí yo tengo una. ¿El metotrexato altera el ciclo menstrual? No como tal. La prednisona, los glucocorticoides sí pueden alterar el ciclo menstrual, pero no se ha visto relación con el metotrexato. ¿Y había una con fluoxetina? No, tampoco no hay ningún problema, utilizar fluoxetina. Aquí ahorita las preguntas que hay son así, es como querer valorar el tratamiento que tienen para saber si es adecuado o no, pero usted ya nos dijo que eso pues cada caso personal y directamente con su médico, ¿no? Sí, claro, ustedes tienen que acudir con su reumatólogo, tienen que tenerle confianza. Yo veo en el chat, en el grupo, que tienen muchas dudas y no cuestionan al reumatólogo todo esto. Y tiene que haber eso, tiene que haber empatía. Ajá, tienen que tener ustedes esa capacidad de decirle a su médico, ¿sabe qué, doctor? Yo tengo ciertas dudas con el medicamento. Sentarse, traer una lista y decirle, tengo estas dudas, doctor, para que me las conteste. Yo creo que no va a haber ningún problema. Los reumatólogos nos consideramos empáticos, la mayoría. Ustedes, pues sí, la mayoría nos conoce. Nosotros sabemos cómo son estas enfermedades, así que tratamos de ser lo más empáticos posibles. Así que adelante, o sea, no tengan pena, no tengan vergüenza de preguntarle a su médico qué está bien, qué está mal, de su alimentación, de su medicamento, por qué no le tienen confianza al medicamento y así, ¿no? Tiene que haber una muy buena relación con el reumatólogo para que todas estas dudas se dispersen
porque yo he visto que muchos pacientes se quedan con muchas dudas al respecto y se van con lo que dice la vecina, ¿no? O se van con lo que dice la comadre. No, yo leí en internet que este medicamento te va a matar. Yo leí en internet que este medicamento causa esto, o que este medicamento se utiliza en el cáncer. Sí, sabemos que se utiliza en el cáncer, pero no a las dosis que utiliza el reumatólogo. Más de 10 tabletas nunca vamos a utilizar, ¿vale? En quimioterapia ni les quiero contar cuántas tabletas se toma el paciente oncológico. Así que no hay punto de comparación. Y es más el beneficio que ustedes van a tener con el metotrexato que no tomándolo, o que tomando herbolaria, o medicamentos como el Herbalife, que es malísimo y es súper tóxico. Hay pacientes que se han muerto con ese medicamento. O lo que venden en las farmacias naturistas, ¿no? Que se ha visto, yo siempre pongo en mi Instagram, todos los medicamentos que dicen ser naturistas y que se ha visto que tienen dexametasona oculta. Ese es ahí el problema que hay en México y muchos países latinoamericanos, que muchos fármacos que no se venden como medicamento, pero sí tienen dexametasona. Así que lo toman, se sienten súper bien por la cortisona, pero tienen otros efectos secundarios. A ver, doctora, aquí hay otra pregunta. Dice una pregunta, ¿a los menores que tienen vasculitis se les puede poner la vacuna para el COVID? Sin problema, sin problema. El paciente con vasculitis se puede vacunar y se debe vacunar. Se debe vacunar contra la influenza, eso punto número 1. Ya cuando están con biológicos sí hay ciertas indicaciones, ¿no? Pero si están tomando metotrexato, se tienen que vacunar. A veces les decimos al paciente que omitan la dosis el día que lo van a vacunar, pero de ahí en fuera se lo pueden aplicar sin problema. Mi experiencia es de que muchos pacientes se vacunaron y no suspendieron el metotrexato y nunca pasó nada. Hay otros que sí lo suspendieron una semana y tampoco pasó nada, así que con toda confianza se tienen que vacunar. No influye que sean menores, ¿verdad? No, se ha visto que se pueden vacunar, ya están avaladas por la FDA y se ha visto que el beneficio que tienen de estas vacunas. Aquí otra persona pregunta, ¿por qué el metotrexato no se lleva con los anticoagulantes o antiagregantes? Es por eso, porque puede aumentar el tiempo de efecto de los dos medicamentos y puede haber más sangrados. Si el paciente está anticoagulado, pues obviamente puede haber más riesgo de presentar algún sangrado a cualquier nivel. Por eso hay que tener mucho cuidado. Y si podemos aclarar, doctora, que fue como la pregunta que más hicieron sobre ¿cuánto tiempo puedo tomar metotrexato? ¿Cuáles son como los efectos a largo plazo? Si hay algunas dosis o algunos años que pueda estar el paciente, porque muchas de las personas están preocupadas por tener ya varios años consumiéndolo. Hemos tenido pacientes que llevan hasta 30 años tomando metotrexato y nunca le ha pasado nada. Pero ¿qué pasa? Es un paciente que es ordenado, que es estricto en su dieta, en su alimentación, no toma alcohol, no fuman, no suben de peso, hacen ejercicio. Eso es bien importante. El paciente con vasculitis debe de hacer ejercicio. ¿Por qué? Porque se ha visto que el ejercicio tiene un efecto antiinflamatorio. ¿Qué quiere decir esto? Va a bajar los niveles de inflamación. Así que tienen que hacer ejercicio. Son pacientes que acuden a su valoración en reumatología de manera muy estricta, muy puntual. Toman sus medicamentos a la dosis indicada y obviamente se les hacen estudios de laboratorio y están checándose de manera constante y no pasa nada. Pero sí puede haber ciertas alteraciones a nivel del hígado. Ahí sí hay que estar checando eso. Pero hay gente que lo puede tomar 30 años sin problema. Preguntan cuál es la diferencia entre el metotrexato y la satioprina. Son dos medicamentos diferentes, totalmente. Aquí en las vasculitis sistémicas primarias, aquí depende mucho del reumatólogo cuál elija, si metotrexato o azatioprina. A nosotros, dependiendo, si el paciente tiene más manifestaciones articulares, preferimos metotrexato. Si tiene un componente más vasculítico,
preferimos acetoprina. Eso tiene que ver y decidirlo estrictamente el reumatólogo. Por eso es que tienen que acudir a valoración. Pero no es que uno u otro sea mejor. Tiene que ir al padecimiento que tiene el paciente, ¿no? Metotrexato a lo mejor no sirve mucho en paciente que tiene daño renal por vasculitis, así que preferimos azatioprina, por eso es que le dan azatioprina. O micofenolato hemofetilo, ¿no? A lo mejor micofenolato hemofetilo no es tan efectivo para la artritis, que es lo que más presentan los pacientes, así que nos vamos hacia metotrexato. O a lo mejor el paciente no responde a estos y sí responde bien a rituximab y nos quedamos con rituximab. Aquí por eso es un traje hecho a la medida. Cada paciente es diferente, no todos son iguales. No el paciente que el medicamento que tiene Velvet le va a funcionar a Norma y así, ¿no? No está asociada la pregunta al medicamento, pero yo creo que es importante. Dice que si es posible que un paciente pierda la vista por vasculitis. Sí, sí hay casos totalmente demostrados que por granulomatosis con poliangitis, el Wegener sí puede haber afectación a nivel ocular y pueden llegar a perder la vista. Por eso estos pacientes tienen que tener un manejo multidisciplinario. ¿Qué quiere decir esto? No solamente los ve el reumatólogo, los ve el oftalmólogo, los ve el neurólogo. ¿Por qué? Porque muchos tienen alteraciones en la sensibilidad, tienen hormigueo en las piernas, tienen parestesias, que es esa sensación como de hormiguitas, hipoestesias, que sienten como si algo estuviera vibrando en las piernas, calambres, así que tiene que valorarlos un neurólogo. Tiene que valorarlos un otorrino. ¿Por qué? Porque muchos pacientes tienen tinnitus. ¿Qué quiere decir esto? Que sienten como un zumbidito en el oído, así constante. Eso es tinnitus. O se marean, se van de lado. ¿Por qué? Porque la vasculitis ocasionó daño a nivel del oído interno. El neurólogo, el cardiólogo, porque muchos pacientes presentan alteraciones cardiovasculares, infartos, embolias, los pacientes que tienen Takayasu, los ve el cardiólogo, obviamente, por los aneurismas. Así que es un manejo multidisciplinario. Neumólogos, ¿por qué? Porque en el INER vemos prácticamente pacientes que tienen daño pulmonar, hemorragia alveolar. ¿Qué quiere decir esto? Presentaron un sangrado a nivel pulmonar y esto ocasionó una secuela. Quedan con cierto daño a nivel pulmonar y los tiene que seguir valorando un neumólogo para que les haga pruebas, ¿no? Así que es un manejo multidisciplinario. Acá yo tengo otras dos preguntas, doctora. Una es, cuando se suspende el tratamiento de metotrexato por COVID, ¿al cuánto tiempo deben de retomarlo? Después de que el paciente ya no tiene ningún síntoma. En ese momento hay que reiniciarlo. O si, por ejemplo, a mí me dio COVID hace 10 días y me siento ya bien, ya tengo, no sé, pero en ciertos países ya no se les pide la prueba, ¿no? La prueba que salga negativa y eso. Pero si ya no tiene síntomas, después de 10 días, ya el germen ya no va a estar presente. Así que lo pueden reiniciar el viernes o el sábado que les toca el metotrexato sin problema. Aquí hay una pregunta que dice que si se puede realizar una cirugía de corrección de la vista, es otra cosa, no tiene que ver con el metotrexato, pero tiene que ver con la vasculitis. ¿Se puede realizar una cirugía para corrección de la vista teniendo vasculitis o no es recomendable? Aquí habría que ver qué tipo de vasculitis tiene. Y si esta vasculitis ocasionó daño a nivel ocular. No es lo mismo el que tiene Sjögren y se va a hacer una cirugía refractiva. No es lo mismo el que tiene lupus, se le va a hacer la cirugía. Aquí tiene que darle el visto bueno su reumatólogo. No hay otra persona más que el reumatólogo. Yo no conozco tu caso. No sé ni siquiera qué tipo de vasculitis tienes para decidir si sí o no. Tienes que ir con tu reumatólogo para que te dé el visto bueno. Y obviamente un oftalmólogo que tenga esta experiencia con este tipo de pacientes, ¿no? Yo siempre les recomiendo a los oftalmólogos que tienen un entrenamiento en enfermedades inflamatorias oculares. En la ceguera, que es donde yo ahí roté cuando estaba haciendo la alta de vasculitis, ahí son excelentes, excelentes para el manejo de estas enfermedades inflamatorias oculares.
De acuerdo, doctora, muchas gracias. En el chat del grupo en Facebook ya no hay más preguntas. Casi todas las que hay son cosas muy específicas del caso y las dosis de cada quien, que es muy difícil atender cada una. No sé si Normita tenga alguna otra por allá. No, acá tampoco, ya son todas. Ok. Ya no. Entonces, no hay más preguntas. ¿Algo más que quiera agregar, doctora? No, pues muchísimas gracias por la invitación a Velvet, a Norma, a todo el equipo que está siempre posteando información importante para pacientes con vasculitis. Y yo sí les quiero decir a los pacientes que se acerquen a su reumatólogo, que le tengan confianza y que lean de artículos científicos. El paciente que se informa, que sabe de su enfermedad, es un paciente ponderado. ¿Qué quiere decir esto? Que sabe de su enfermedad, sabe qué puede pasar, es un paciente que va a tener una mejor expectativa de vida. Se ha visto que el paciente que estudia, que lee de su enfermedad, le va mucho mejor que el paciente que no lee, que no sabe ni siquiera el nombre de su medicamento, ¿no? Eso es súper importante. Yo siempre les digo a los pacientes, si ustedes no saben leer y escribir, que alguien se los diga y estén memorizándolo por si hay algún momento, que esperemos que nunca, pero llegan a una sala de urgencias y los tienen que operar de manera urgente y ni siquiera saben qué medicamento toman, ¿no? Eso da muy mala impresión al paciente, ¿no? De que no se cuida, no sabe ni siquiera su enfermedad, cómo se llama. Yo sé que son enfermedades que son difíciles de pronunciar, ¿no? Pero ustedes como pacientes tienen que tener esa obligación de saber cómo se llama su enfermedad, así como los diabéticos, hipertensos, se saben su medicación, algunos no, ¿verdad? Pero ustedes, por tener estas enfermedades poco frecuentes, a mí no me gusta decir raras, ¿por qué no? Pero son enfermedades poco frecuentes, ustedes con más razón deben de saber cómo se llama su enfermedad y qué medicamentos toman, porque no es un medicamento cualquiera, no es una aspirina, no es un ibuprofeno, ¿no? Son medicamentos que, como ustedes ven, tienen ciertos efectos con otros fármacos. Así que hay que tener mucho cuidado y cuando vayan con el reumatólogo, lleven su lista de medicamentos de manera más ordenada, cómo se lo toman, y para nosotros es más fácil también cuando lo tienen de manera ordenada y saben qué medicamentos y las dosis, ¿vale? Ok, doctora, pues le agradecemos muchísimo, como siempre, su apoyo. Gracias por estar al pendiente en el grupo. Para nosotros es un privilegio y un honor enorme tenerla con nosotros y que sea parte de este equipo tan importante y que nos ayude a informar sobre estas enfermedades, siendo usted toda una experta en la materia. Le agradecemos. Normita, no sé si quieras decir algo. Igual, no, pues solo agradecerle el tiempo, la disposición, el estar siempre al pendiente de los, pues las dudas que surgen en el grupo, de tomarse todavía el tiempo y la dedicación para nosotros de aclararnos dudas súper específicas, toda su experiencia que la comparta para nosotros es invaluable. Agradecerle también a todos los interesados de que pues como usted dice, ¿no? Que el irnos informando y pues tomar la batuta de lo que nosotros tenemos es bien importante. Entonces, a mí me da mucho gusto ver que se conecten y que estén interesados en ir aprendiendo y en resolver las dudas, porque muchas veces nos dejamos llevar por lo que le pasó al otro y sabemos perfectamente que no nos va a pasar lo mismo, ¿no? No todos reaccionamos de la misma manera. Entonces, pues agradecerles a todos y principalmente a la doctora por su disposición. Muchas gracias. No, al contrario, muchas gracias. Les comento que no hay ningún problema, yo a la orden estoy. Cualquier duda, comentario, pregunta que me quieran hacer ahí en el chat, yo tarde o temprano me tardaré en contestar, pero les voy a contestar con mucho gusto. Pero eso sí, hay ciertas como preguntas como muy dirigidas, muy específicas, pero ahí sí tendríamos que hacer una valoración desafortunadamente como tal, ¿no? Revisar al paciente, escucharlo. Los pacientes que están en la clínica de vasculitis con el doctor Luis Felipe Flores saben a lo que me refiero. O sea, no solamente los revisamos desde la punta del cabello hasta la punta de los pies, ¿no? Así que es una exploración inclusive diferente
a la que se hace normalmente con otro paciente reumatológico. No es lo mismo la exploración física a un paciente que tiene artritis reumatoide a un paciente con vasculitis. Y eso lo aprendí en la clínica de vasculitis, en el INER. Así que por eso es que les digo, de preferencia que vayan con alguien que hizo un entrenamiento en estas enfermedades autoinmunes y que no se vayan con los consejos de la vecina, la comadre, que sí los llenan de muchas dudas al paciente y muchos terminan dejando el medicamento por miedo, que es lo que más tienen, ¿no? El miedo al metotrexato. Pero yo lo que les digo, yo tendría más miedo de que la actividad de la enfermedad apareciera. Muchas gracias, doctora. Les pido el favor a todos que abran sus cámaras, doctora, si nos ayuda a dejar de compartir para poder tomar una foto grupal. Ok, listo. Abran sus cámaras, chicos, y sonrían para la foto. Y la otra es, en el grupo están los datos de la doctora, en el directorio del grupo tenemos, como mencioné, todos los nombres de los médicos que están identificados, ahí lo pueden ver, igual se los voy a poner en el video que queda grabado ahí, por si tienen interés de consultarlo. Ahí va, sonría para la foto, a la una. Todavía falta. Sigan abriendo sus cámaras, pongan sus fotos, chicos. Van a ser 2 tomas porque hay más. Hay varias pantallas, ¿ok? Empieza la primera. Listo, ahí va la una, a las 2, a las 3. Y luego Otra pantalla, 1, 2 y 3. Estas charlas van a seguir, esperemos estar haciendo un programita con alguna frecuencia para que nos siga dando charlas por este medio, si la doctora nos sigue apoyando, y vamos a buscar a más médicos que nos apoyen junto con ella. Y bueno, por aquí los esperamos. Muchas gracias, doctora, un fuerte abrazo, y pues gracias a todos por participar, chicos. Muchas gracias, saludos a todos y nos vemos pronto por aquí, ¿vale? Gracias por la invitación, chicos. Bye. Bye. Gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muy buena plática. Muy buen evento. Muchas gracias, Ruth. Por aquí estaremos haciendo más si Dios quiere. Como ¿Cómo no? tienen micro apagado.